Y acabo de descubrir algo muy interesante acerca de las hienas. Y por qué siento que nuestra sociedad se está dirigiendo a una sociedad de hienas despiadadas. Y si tú pareces o te estás convirtiendo en una hiena, quédate para ver por qué. En esto que descubrí, estaba viendo videos acerca de las hienas y resulta que es un matriarcado. Existe la hembra alfa, que es la líder de la manada. Todas respetan a la líder alfa, es la más poderosa, la más despiadada. Y es una manada de puras hembras. No hay machos en la manada. No es que no haya machos en la manada, pero lo dejan atrás. Es el que come al último. Los machos son los que comen al último. De hecho, en esa jerarquía, el macho más capaz, más fuerte, más dominante, está incluso por debajo de la hembra más débil. Esperen. Ya sé que están pensando. Que mis visiones machistas está acusando a nuestra sociedad de que se está dirigiendo a un matriarcado y de que no lo debemos de permitir. No. Solamente estoy explicando el matriarcado de las hienas y por qué en ese esquema eso le sirve a ellas, pero por qué a nosotros como individuos eso puede terminar siendo una perdición, sobre todo para nosotros los hombres, sobre todo porque podemos observar cómo fue desarrollándose ese matriarcado en las hienas y cómo nosotros estamos replicando exactamente los mismos pasos. Entonces, bueno, no se trata de que nosotros quedemos por encima o por debajo, pero creo que no nos gustaría estar en el lugar de las hienas machos, en donde comen al final, en donde están hasta abajo de la estructura, en donde no poseen, no desarrollan su fuerza, en donde tienen que someterse al mandado de la hiena, porque no es una hiena, digamos, generosa. Es una hiena que les importa un bledo los machos. No les da una buena posición. Solamente están ahí por sí necesita reproducirse para continuar la especie, no más. Pero bueno. Entonces, en este matriarcado, los hombres no pueden, los machos no pueden comer bien, no desarrollan su fuerza y es un ciclo continuo. ¿Por qué? Porque al momento de que un macho, ellas prefieren copular con las hienas nómadas que vienen de otras manadas que con las mismas que están ahí rondando, esperando a ver qué sobras les dejan. Prefieren eso. O sea, ya ni siquiera tienen ese sentido de... o bueno, lo que se podría decir con los que pues están ahí cercanos, sino los lejanos. Intento decir cómo esa mentalidad se puede observar a veces en algunas mujeres. Prefiero el fulano de allá afuera que el que tal vez vive aquí conmigo. Algunas mujeres, ¿no? Entonces, cuando copula un macho de otra manada con la hembra, generalmente la hembra alfa, el macho tiene que mostrar completa sumisión. Entra ya, como dicen, con la cola entre las patas, con la cabeza agachada, pidiéndole permiso de copular, y entonces la hembra alfa decide con quién copular y si copula con él o no. Es algo interesante analizar las hembras hienas porque tienen mayores niveles de testosterona, de andrógenos, hormonas que frecuentemente se encuentran en los machos de las especies y esas mismas hormonas le dan cierta fuerza, cierta agresividad. Por más que quieran decir algunas personas y podrán querer ir en contra de los hechos, esas hormonas te predisponen a cierta agresividad. ¿Por qué? Porque en el mundo natural es necesario.
Es necesario salir a defender, es necesario salir a cazar. Ok, no estoy comparando. No estoy comparando y sin el error de caer en una falacia naturalista. Me podrán acusar. Ah, no, es que porque los animales hagan no significa que nosotros y es otra cosa. No, no, no. Yo simplemente estoy definiendo un fenómeno que ocurre en la naturaleza y por ciertos factores y cómo esos factores se incluyen en los cuerpos biológicos, porque no dejamos de ser un cuerpo biológico, y cómo podemos aprender de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aunque sean llenas y aunque sea otra especie, se notan ciertos patrones de estructura jerárquica, de fuerza, de hormonas, de reproducción. Eso lo compartimos todas las especies, ¿ok? Ese es mi punto. Entonces, regresando al tema de las hienas hembras, tienen más andróginos y de hecho han desarrollado un pseudopene, le llaman. Es un clítoris prolongado que pareciera ser un pene. Es interesante. Interesante como, no sé, es así como si estuvieran desarrollándose como en una especie de medio macho. ¿Por qué? Porque tiene características que se observan constantemente en varias especies, sobre todo los machos. Porque se observan en los machos de varias especies. Y entonces también, al parecer, las hienas machos están manifestando características que se observa frecuentemente en varias hembras de las especies. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué generalmente en todas las especies el macho es el que sale a cazar, el que viene a traer la comida? Salvo contadas especies, por ejemplo los leones. El león se queda a veces echado o a veces está rondando, cuidando su terreno, y las leonas son las que van a cazar. Y las leonas le traen el botín al león, el león come y ya después comen todos. Bueno, son ciertas excepciones, pero normal y generalmente los machos son los que cazan, son los de la fuerza, son los que defienden y las hembras son las que crían, las que se quedan. Por eso no, a lo largo de la historia evolutiva, no necesitaron desarrollar tanta fuerza. ¿Por qué? Porque ya tenían un macho que se aventara los trancazos. Y porque generalmente, si era un macho no apto, no muy fuerte, lo mataban y entonces ya no se reproducía. Y si era un macho fuerte, con las características y la fuerza necesaria para sobrevivir, iba a tener esa descendencia, iba a procrear y los hijos iban a tener esa fuerza, esos genes de macho poderoso. Generalmente así se ha ido dando. Y entonces, ¿qué pasó con las hienas? ¿Cómo es que los machos terminaron al último? Bueno, aquí hay una lección muy importante para el ser humano. Analicemos el entorno de la hiena. Están en la estepa, la sabana, un lugar amplio, difícilmente te puedes esconder de los depredadores y tienes que cazar, pero lo que vas a cazar resulta que es muy veloz y resulta que también se defiende. Entonces, las hienas tienen que cazar en manada. ¿Por qué? Por su tamaño. Es evidente que si trabajan en equipo van a obtener mejores resultados. Una vez que cazaban, que comían, llegaba el momento de la reproducción, pero la hiena, macho, no formaba parte de esa reproducción. Simplemente copulaba, se iba. Además de que las hienas hembra tenían o se conocen como polígamas, tienen varias parejas sexuales, no solamente tienen una. Entonces van, se meten con un macho, con otro macho, con otro macho. Y eso lo pueden revisar ustedes en los libros de biología. Cuando existe ese patrón en las especies, los machos no se ven tan comprometidos a cuidar a la hembra embarazada y a formar parte de su crianza. ¿Por qué? Porque puede ni siquiera ser su cría. Biológica, instintivamente, no hay ninguna motivación de estar cuidando una cría que no sea tuya.
en el mundo natural así funciona. ¿Por qué? Porque son pocos los recursos y tu tiempo es limitado. Y la base de toda esa energía y toda esa motivación es preservar la especie y dejar tu semilla, la semilla del macho. Y entonces, si todo ese recurso y todo eso no sirve para dejar tu descendencia, pues entonces no hay una motivación, no hay una razón lógica por la cual las especies destinen tanto tiempo y tanta energía. Eso sucede en los animales. Ya en nuestra estructura social suceden cosas totalmente distintas, solamente estoy hablando de qué sucede normalmente en las especies y por qué las hienas no participan en el embarazo o en la crianza de las crías. Se van y las crías junto con su madre y todas las hembras quedan a su santa suerte. Ellas tienen que verse por sí mismas, se convierten en madres solteras. Y entonces, ¿qué pasa? Se tienen que masculinizar. Ellas tienen que ser agresivas, tienen que defender a sus crías, tienen que cazar, tienen que hacer todo esto. Obviamente, pensando en esta dinámica en el transcurso de millones de años, podemos entender cómo las hienas tuvieron que desarrollar esa fuerza en ausencia de un macho. ¿Y por qué el macho simplemente al enfocar, digamos, su existencia en procrear, quedó relegado a ese término? Entonces, no estoy diciendo que esté pasando, bueno, de cierta forma sí está pasando eso, pero no estoy diciendo que seamos animales o que nos vaya a pasar exactamente lo mismo, solamente observemos esa moraleja, piensen qué está pasando, qué estamos haciendo los hombres. Los hombres están centrando todo su foco de atención en el sexo. Y en Instagram ven viejas encueradas. Y en las redes sociales están viendo viejas tuerqueando y perreando. Y las letras de reggaetón hablan de coger y de promiscuidad. Y los hombres gastan cantidades innecesarias de tiempo y de dinero en sacar a las mujeres, en llevárselas a los moteles, a cogérselas, en estar complaciendo y comprarle cosas, en sentirse unos padrotes porque ya se cogieron a esa, y a esa, y a esa, y a esa. Están destinando todo su tiempo, su recurso y su atención en sexo. O sea, ya ni siquiera es quiero formar algo estable. No, es sexo, 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 sexo. Y en el momento en el que se les chispotea, en el momento en el que dejan la semilla y se embaraza la mujer, ¡fum!, salen de la ecuación. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que se está metiendo con ese tipo de hombres, pues tampoco es tan selectiva, tampoco es una mujer que estos mismos hombres consideren como alguien con el que quieran pasar el resto de sus días. Probablemente también sean mujeres promiscuas y también entra el instinto de, pues veto a saber si es mi hijo o no, yo mejor no. Y si llegara a ser su hijo, simplemente no están preparados, no es su interés y le echan la responsabilidad a la mujer de, tú lo puedes abortar, yo no quiero hacerme cargo, lo cual es deleznable por parte de los hombres. Si vas a estar cogiendo, es evidente que tiene un propósito biológico, el propósito biológico es reproducirse. Es evidente que existe ese riesgo. ¿Por qué estás haciendo un acto que está hecho para reproducirse y cuando ocurre la reproducción, entonces ya no te quieres hacer cargo? Es como... es como decir, me voy a arrancar y me voy a arrancar y me voy a arrancar los cabellos y después quejarte porque en esa zona ya te quedaste pelón. Es una consecuencia natural. Que te vuelvas a crecer cabello, sí, tal vez es una probabilidad. Pero entonces te haces responsable de tus acciones. Pero no. El hombre moderno se comporta como la hiena. Y una vez coge, se va. Y entonces, ¿qué le queda a la mujer? Y no estoy siendo un feminista, todo lo contrario. Estoy intentando que nosotros los hombres tomemos responsabilidad y tomemos liderazgo en ese asunto. Está de la patada eso. ¿Por qué? Porque justamente estamos exponiendo a las mujeres a que se hagan más duras, más frías, fuertes, rígidas. Cosas que en realidad no nos atraen.
No nos gustan las mujeres así. Y a veces tienen miedo de externarlo los hombres, pero en realidad no es atractivo. No es atractivo una mujer fuerte, independiente y capaz. Tal vez es aplaudido y celebrado en nuestra sociedad, pero en términos de atracción, un hombre no se ve muy atraído por una mujer así. O por lo menos por esas cualidades. Sí te puedes sentir atraído por una mujer así, pero por otras cualidades, cualidades femeninas. Y no estoy diciendo que por ser mujer no pueda ser así. Ya después voy a adentrar en esto de las cualidades masculinas y femeninas, pero yo solamente lo estoy reconociendo y lo estoy compartiendo. No son cualidades que los hombres busquemos en unas mujeres. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros como hombres estamos exponiendo a las mujeres a que se conviertan en cosas que no nos gustan necesariamente. Y como las llenas traen a los chamacos y se enfrentan al mundo y tienen que vérselas, tienen que enfrentarse al mundo competitivo, a la jungla, y tienen que enfrentarse además de todo a hombres peligrosos, a hombres sin escrúpulos. Y entonces no nos sorprendamos que las mujeres se han masculinizado, no nos sorprendamos que las mujeres se comporten como los hombres, no nos quejemos. ¿Y de quién es culpa? Bueno, no hablemos de culpas, hablemos de responsabilidad. Tal vez recaigan los dos. Y eso no me importa, lo que me importa es la responsabilidad que tenemos nosotros los hombres, de no comportarnos como las hienas. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo a mujeres empoderadas que están adquiriendo fuerza y entonces solitos agachamos la cabeza. ¿Por qué? Por ese afán de la aceptación femenina. De decir, no, pues si para tener sexo tengo que, o si para tener una compañía femenina tengo que darles la razón, porque si no voy a ser duramente juzgado y criticado, pues sí, lo voy a hacer. Ah, no, sí, está muy bien eso que hacen, ¿eh? Y mientras yo me voy a sentar aquí y aplaudirles desde lejitos, mientras ustedes salen y hacen sus desmadres. Está la patada eso. Y en el fondo las mujeres tampoco se sienten atraídas a eso. Pero ¿qué está pasando? Poco a poco nos vamos condicionando a que las mujeres estén aceptando eso. Y así como las hienas se condicionaron a través de los años a que iban a copular con hienas machos completamente débiles y sumisos y que realmente no sirven para nada, así nos estamos condicionando nosotros. ¿Eso es realmente lo que queremos? Por lo menos los hombres no. Y las mujeres yo sé que en realidad no quisieran estar batallando. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se poncha una llanta, vaya que necesitan un hombre. O vaya que quisieran un hombre. Vaya que quisieran librarse de la necesidad de que si no hubiera un hombre en la casa, o si no hubiera mecánicos, o si no hubiera gente pavimentando, o si no hubiera una guerra, ustedes agarrar las armas y salir a la guerra, mujeres, o ellas. No lo quieren. Créanme que no lo quieren. No quieren exponerse a lo fatal y lo cruel de la vida. Nosotros como hombres tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque está en nuestra esencia todavía, nuestro instinto. Ser fuertes para proteger, para mantener la seguridad. No es un estereotipo, viene en nuestro instinto y todo lo que hacen los hombres viene derivado a eso. Todo lo que nos gusta hacer, nos gusta pelear, nos gustan los deportes, viene en ese instinto, no son estereotipos. Y pueden incluso criar un hijo sin enseñarle nada de los géneros, pero eventualmente escogen un género. Entonces, ¿por qué escogen algo que dicen que está construido artificialmente? Porque existe. Bueno, ese es otro tema, no me voy a meter en eso, pero solamente era mi mensaje. Tengan cuidado de convertir en esta sociedad de hienas, de hombres cobardes que simplemente buscan el sexo. ¿Por qué? Porque están exponiendo a las mujeres a algo que no queremos y algo que no le hace bien a nadie. Porque las hienas son animales desagradables. Entonces, si te gustó este video,
Sí resuena lo que te digo. Antes de eso, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería tomar responsabilidad, tomar nuestro lugar, volver a recuperar nuestro liderazgo positivo. No liderazgo que oprime y que hace menos y que controla, no. El liderazgo en donde yo me desarrollo como persona. Yo tengo tanto que dar que comparto y sirvo como un ejemplo, como una guía. Y el que quiera unirse a la causa bien y si no, es completamente libre. Y si mi mujer me quiere complacer, bienvenida sea. Y si no, no la voy a castigar, no la voy a encerrar, no la voy a manipular, no la voy a reprimir. En eso consiste un liderazgo positivo. ¿Para qué? Para que la mujer no tenga que asumir el papel de un hombre. Para que no tenga que desarrollar un pseudopene en el sentido metafórico de la palabra. No queremos mujeres con pseudopenes porque no nos gusta. ¿Y por qué? Porque a nadie le gustan las llenas. Sin embargo, está en nuestra responsabilidad volver a tomar ese papel. ¿Para qué? Para que las mujeres sientan el apoyo, el soporte de un hombre. Para que nosotros seamos los que nos expongamos a los peligros, a las adversidades, a nosotros hacernos más duros, más resistentes. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de esa feminidad suave, tierna, tranquila. Y desde esa responsabilidad, desde ese crecimiento personal, cuidarlo y valorarlo, respetarlo, tratarlo como algo preciado y no maltratarlo, no tomarlo por sentado como anteriormente se ha venido haciendo. Es la nueva masculinidad, es el nuevo movimiento. Ahora sí, si te gustó este video, si resonas conmigo, suscríbete a mi canal, voy a seguir subiendo más videos y nos vemos luego.